Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate of Love, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Osvaldo Quiñones, trayendo los hechos, noticias e información muy importantes para entender lo que acontece en nuestra América Latina. Y mire, ahora sí, como lo prometí, me introduzco en el Grupo de Lima. ¿Qué es el Grupo de Lima? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué fue formado? ¿Cuál es su propósito real del Grupo de Lima? Y lo digo precisamente porque voy a entrar en este Grupo de Lima y a desglosar un poquito de todo, porque voy a trasladarme a que el pasado 23 de septiembre introdujeron un paquete de la Organización de Naciones Unidas acusando al gobierno del señor Nicolás Maduro de violación de derechos humanos. Pero el objetivo final de este paquete que introdujo precisamente el Grupo de Lima ante la Organización de Naciones Unidas, apoyado precisamente por la alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, lo presentaron con un objetivo de que, con el apoyo del señor Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, y la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada, este informe llegue hasta las manos de la Corte Internacional de Justicia, allá en Bruselas. Y que con el tiempo, tanto el señor Nicolás Maduro y, digamos, los dirigentes venezolanos, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, tal vez el mismo Moncada y Jorge Arriaza, todos los dirigentes, un día hay algún tipo de persecución en contra de ellos por violación de derechos humanos. Fíjese usted, el Grupo de Lima. Y yo me pregunto si el propósito final es llevar a la Corte Internacional de Justicia. A mí me gustaría que la Corte Internacional de Justicia, y en mi punto de vista, utilizara su poder para realizar una especie de investigación en todas las naciones latinoamericanas. Y entonces se encontraría con otra realidad, con que en realidad el Grupo de Lima quiere acusar a otras naciones de lo que realmente ellos hacen en la propia. Y hablo de que la verdadera violación de derechos humanos se encuentra en las naciones del Grupo de Lima, las que acusan a Venezuela de la violación de derechos humanos. Ahora, ¿hay gobiernos? ¿Tiene legitimidad el Grupo de Lima? Por supuesto que no lo tiene. No ha sido reconocido por ningún organismo internacional. Por lo tanto, las acciones que toma el organismo o este Grupo de Lima, no tiene ninguna legitimidad ni ninguna validez en ninguna institución internacional. Es solamente un grupo de naciones lacayas o de naciones de colonias de Estados Unidos, gobiernos títeres que se han prestado para que la política de Estados Unidos se siga aplicando en contra de aquellas naciones que no son obedientes, que reniegan y que no se humillan, no se hincan ante Estados Unidos. O sea, esa es la realidad. Fue creado con ese propósito, para que los mismos venezolanos, los mismos latinoamericanos, las mismas naciones o gobernantes que han decidido someterse, inclinarse y arrodillarse, ayuden a Estados Unidos para arrodillar a los demás. Es así, nos guste o no nos guste. Puede que duela lo que yo digo, pero es la verdad. Ahora, ¿tiene legitimidad estos gobiernos? Por supuesto que no. Son los principales violadores de derechos humanos y ninguno tiene legitimidad. Ninguno. Ok, vayamos. México lo dejo fuera porque México fue parte cuando estuvo el señor Peña Nieto, muy obediente. Él, cuando fue México parte, es cuando estuvo el señor Enrique Peña Nieto. Cuando llegó el señor Andrés Manuel López Obrador, prácticamente se ha deslindado completamente de las políticas y de este Grupo de Lima. Más allá de que ahí esté su nombre, México se ha deslindado de sus políticas. Lo mismo que el mismo Argentina. Argentina con el señor Mauricio Macri fue parte, pero ahora gracias a Cristina Fernández, al señor Fernández, también se ha desligado de este Grupo de Lima. Con la llegada allá y el triunfo del señor Luis Arce Catacora allá en Bolivia, también Bolivia queda fuera de este Grupo de Lima, o se deslinda de sus políticas. Entonces ya, este Grupo de Lima empieza a dejar de tener algún tipo de legitimidad, si es que la tiene. Yo le he dicho que no la tiene y no la tiene. Pero vayamos, ahora los gobiernos que quedan, ¿tienen dignidad realmente para señalar a Venezuela de violación de derechos humanos? Vayamos y empecemos por exponer algunos de ellos para que usted mire la hipocresía y el doble estándar de estos gobiernos que para mí, en lo personal, son totalmente ilegítimos y que no tienen ninguna validez y que son los principales violadores de derechos humanos. ¿Dónde están las pruebas que hablan sobre Venezuela? ¿Algún medio de comunicación? ¿Alguna institución puede presentar las pruebas de violación de derechos humanos por parte de Venezuela? No, ¿verdad? Ok, pero vayamos y empecemos con Brasil, ¿ok? Con Brasil. Brasil, el señor Jair Bolsonaro tiene alguna legitimidad o tiene, digamos, por lo menos, digamos que si tiene un poco de dignidad
realmente de hablar de Venezuela. Vamos, ¿cómo llegó el señor Jair Bolsonaro? El señor Jair Bolsonaro no tiene ninguna legitimidad en Brasil porque llegó al poder porque le allanaron el camino, o sea, le hicieron el camino para que llegara a la presidencia. ¿Cómo? Empezaron primero dando un golpe de estado el señor Michael Temer en contra de la señora Dilma Rousseff. El mismo Michael Temer, con el apoyo de Sergio Moro, el de entonces el juez Sergio Moro, allanaron o simple y sencillamente iniciaron judicializando la justicia, iniciaron una persecución política para quitar de en medio a aquellos políticos que podrían llegar a la presidencia y podrían representar un peligro para sus intereses y el beneficio de los brasileños. O sea, iniciaron con la persecución política en contra del que hoy sería el presidente de Brasil. Hablo de Juan Ignacio Lula da Silva. Le iniciaron un juicio político fuera de contexto y la realidad para quitarlo de la arena política y darle paso a la llegada del señor Jair Bolsonaro. O sea, ¿tiene legitimidad? Por supuesto que no la tiene. Inclusive, el señor Jair Bolsonaro, en su ideología y en su mente práctica, bueno, están... ¿Qué se puede decir de Jair Bolsonaro cuando Jair Bolsonaro... Escuche usted, violación de derechos humanos, cuando el señor Jair Bolsonaro culpa a los árboles por estar en el Amazonas, culpa a los nativos indígenas del Amazonas, los verdaderos dueños del Amazonas, que han estado aquí mucho antes que Temer y muchos de nosotros. Ellos han estado aquí siempre y los culpa de estar ahí. Y culpa a los indígenas, así también como a los árboles, de que hoy no se puede explotar del Amazonas todos sus minerales. O sea que para Jair Bolsonaro es más importante, si es más importante los minerales que los árboles, el pulmón precisamente del mundo, el Amazonas, y los indígenas nativos, si es más importante para el mineral, dígame usted si le interesan los derechos humanos. Por supuesto los está violando todos. Más allá, la lucha en contra del supuesto narcotráfico, utilizando a la policía y al ejército en las favelas, masacrando a jóvenes y a niños. ¿Qué le parece? Pero ese señor tiene la osadía de señalar a Venezuela como violación de derechos humanos, como un violador de derechos humanos. Pero vamos, me voy a trasladar ahora aquí al Ecuador. Lenín Moreno, un corruptazo y un traidor que no tiene, que está fuera del límite. Este señor, si aparte de tener un cerebro totalmente deschavetado, y lo digo con responsabilidad, totalmente fuera de contexto, que vive en un mundo fuera de la realidad, también ha utilizado el ejército y la policía en contra de marchas y protestas que se realizan en la nación. Han militarizado la nación para evitar que haya más marchas y protestas. Ha iniciado una violación de derechos humanos constante en contra de todos aquellos líderes, así también como diferentes opositores o diferentes partidos políticos que no se avienen a la política de la oligarquía precisamente allá en el Ecuador. Hay violación de derechos humanos, hay persecución política, hay persecución a periodistas que exponen la verdad sobre el Ecuador, pero a la señora Michelle Bachelet se le olvida que allá hay violación de derechos humanos allá en Brasil, se le olvida que hay violación de derechos humanos y persecución política por parte del señor Lenín Moreno también allá en el Ecuador. Esto no lo mira la señora Michelle Bachelet. La señora Michelle Bachelet no tiene ojos más que para mirar a Venezuela e inventar algún tipo de documentación totalmente fraudulenta únicamente para que Estados Unidos pueda continuar con sus políticas agresivas en contra de Venezuela. Vamos, yo no he visto nada de lo que he dicho sobre Brasil y el Ecuador en Venezuela. No lo he visto en los últimos años, no lo he visto, por más que digan lo que digan. Y no hay ni una sola evidencia ha presentado nadie sobre la violación de derechos humanos de Venezuela. No la hay. De palabra todo el mundo dice, pero la verdad es otra. Ok, pero vayamos. Ahora me voy a trasladar allá al Perú. Un Perú que por un año ha vivido ingobernable, o no ha tenido gobierno. Lo digo precisamente porque este grupo de Lima se opone y no reconocerá las próximas elecciones del 6 de diciembre allá en Venezuela. Lo han afirmado ellos. No reconocerán las elecciones. Quieren elecciones libres y democráticas. Discúlpeme, estoy diciendo que el señor Jair Bolsonaro no tiene legitimidad porque le allanaron el camino, dando golpes de Estado. El señor Lenín Moreno traicionó a su pueblo, al señor Rafael Correa, e inclusive inició la persecución política. Todavía tiene preso al señor Jorge Glass, violando sus derechos humanos. Hay una violación constante de derechos humanos de los que acusan a otros de violar derechos humanos. Vayamos. Perú también no quieren reconocer las próximas elecciones allá. Qué curioso que en Perú, en el último año, el señor Vizcarra, disolvió precisamente, digamos, la asamblea, o digamos, al Senado, lo disolvió. Un año después,
el Senado disuelve al señor Vizcarra, nadie ha votado absolutamente por nada, entonces los políticos están actuando como si fueran los dueños del Perú, ponen a una presidenta, a los pocos días la quitan y luego ponen a otro presidente que no ha sido elegido absolutamente por ningún peruano. Entonces, ¿cómo es que estas naciones no quieren reconocer elecciones en las cuales el señor Nicolás Maduro le ha pedido a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas, que participe de las elecciones del próximo 6 de diciembre? Están pidiendo a la comunidad internacional, Nicolás Maduro, que vayan como observadores internacionales a Venezuela a verificar estas próximas elecciones. Y aún con todo y eso, resulta que el Grupo de Lima, que no tiene ninguna legitimidad, que no ha realizado nada absolutamente democráticamente, quiere señalar a Venezuela, la nación más democrática de América Latina, de estar violando derechos humanos y de estar realizando supuestas elecciones fuera de contexto. Hágame usted el carajo favor. Hágame usted el carajo favor. Pero vamos al peor de todos. Al peor de todos. ¿Con qué dignidad? Yo no entiendo cómo el señor Iván Duque, oiga usted, voy a Colombia, y Colombia sí, mire, es un desastre. ¿Cómo el señor Iván Duque, con qué dignidad, digo, con qué cara este señor Iván Duque acusa a Venezuela de violación de derechos humanos? Escuche usted lo que voy a decir sobre Colombia, que yo le he dicho y le reitero aquí, aunque esto es bajo mi punto de vista y bajo mi responsabilidad de que Colombia, no mis hermanos colombianos, Colombia representa realmente, Colombia es la que representa una verdadera amenaza para toda América Latina. Yo le he dicho y lo reitero nuevamente aquí, Colombia representa la peor amenaza para América Latina, porque es el centro de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, cuyo propósito es dar golpes de Estado, presionar a los gobiernos latinoamericanos, buscar la forma de introducirse en la política interna de la nación e ir creando las condiciones para que siempre el ganador sea Estados Unidos. O sea, eso es lo que significa. Al mismo tiempo ahí está el centro de operaciones de la CIA, el centro de operaciones de la DEA. Entonces, Venezuela es realmente, o digamos Colombia realmente es la que representa la verdadera amenaza para América Latina. Pero vamos, no solamente la representa Iván Duque, ¿con qué moral Iván Duque puede señalar a Venezuela de violación de derechos humanos? Qué curioso, no han presentado ninguna evidencia, ninguno de ellos. Aquí le va sobre Colombia. Líderes asesinados en Colombia en el 2020 de este año. 233 líderes sindicales, comunales, indígenas, dirigentes juveniles y todo tipo de líderes han sido asesinados. 266 más 9 en las últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas, 9 más, 242 líderes asesinados. Colombia, y todo en los medios de comunicación, todo ahí, a la vista de todos. Y no, la señora Michelle Bachelet, mientras que todos estamos mirando la realidad, la señora Michelle Bachelet está miope, la Organización de Naciones Unidas no ve nada, el Departamento de Estado no escucha nada. Ok, qué curioso, ahorita le digo más, vamos, 242 con Iván Duque en totalidad, desde que entró a su poder, 640 líderes sociales asesinados por parte del señor Iván Duque. ¿Cuántos líderes excombatientes de la FARC que firmaron un acuerdo y que dejaron las armas y que ahora están siendo cazados como niños por las fuerzas irregulares del gobierno del señor Iván Duque? 265 con el señor Iván Duque, fíjese, 265 más asesinatos a cargo del señor Iván Duque y su ejército y policía, que no es otra cosa más que una especie de brazo armado en contra del mismo pueblo, porque no representa los intereses del pueblo. Yo he escuchado cómo prácticamente la policía y el ejército actúan como si fueran dictadores dentro de una dictadura. Pero vayamos, eso es nada más respecto a esto, ¿ok? En este momento, 266 masacres, de las cuales el señor Iván Duque todavía de manera despótica dice que son suicidios colectivos. Imagínese usted, 266, digamos, masacres en Colombia. Masacres. ¿Cuántas personas en cada masacre? ¿5, 6, 7, 10? ¿Cuántas? Si sumamos a 63 masacres, estamos hablando de cientos de personas. Pero la señora Michelle Bachelet está miope. No se da cuenta que en Colombia hay una verdadera persecución política. Han matado a 3 líderes del partido del señor Petro en estas últimas 2 semanas. Hay
Hay una persecución política verdaderamente aberrante en Colombia, en contra de aquellos que buscan el cambio en Colombia. Una matanza constante en contra de líderes sociales que también quieren y están hartos de un gobierno narco-paramilitar que está masacrando a su propio pueblo, pero el Departamento de Estado no se da cuenta. Casualidad, ¿no? Claro, es que no le conviene que haya un cambio de gobierno en Colombia, un gobierno realmente auténtico que trabaje para el pueblo y que exija el cierre de las diferentes instituciones que tiene Estados Unidos en Colombia. No le conviene que venga un gobierno y diga se va la CIA, se va la DEA, se va y se cierran aquí los permisos para bases militares de Estados Unidos en esta nación. Y entonces, cuando viniera un presidente así real en Colombia, entonces llegaría la paz para nuestra América Latina. Por eso, más allá, no tengo nada en contra de mis hermanos colombianos. Estoy hablando de los diferentes gobiernos que acusan a otro gobierno de violación de derechos humanos, mientras que allá en su territorio, de manera descarada, con la complacencia de la Organización de Estados Americanos, hipócrita, de la Organización de Naciones Unidas, de la alta comisionada Michelle Bachelet, que no se da cuenta de las marchas y protestas violentas que están sucediendo allá en Chile. No se da cuenta ella, que han asesinado a 2 personas, los carabineros. No se da cuenta que están utilizando la fuerza bruta gracias al señor Piñera. ¿Ok? O sea, no se dan cuenta de las marchas y protestas violentas que se están dando allá. No se están dando cuenta que también en Colombia hay marchas y protestas y que la policía también está reprimiendo a su propio pueblo. Pero no se trata de colonias que sirven muy bien a los intereses de Estados Unidos. A ellas, a la señora Michelle Bachelet, no puede darse cuenta, no debe darse cuenta, o no puede señalar a estas naciones. No puede, tiene prohibido. Ella únicamente se tiene que enfocar en atacar a las naciones que no le permiten a Estados Unidos el saqueo. Yo lo digo como es, guste o no guste, duela o no duela, las cosas se dicen como son, o mejor no hay que decirlas. Pero aquí se habla con la verdad, guste o no guste, duela o no duela. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.